invita a celebrar la vida con el par de lentes perfecto de las nuevas colecciones del 2021. Son los últimos días, además, para regalar o regalarse todo en las 8 sucursales y en la tienda online, en la web. Además, continúa la promo 2x1 en cristales multifocales y monofocales personalizados. El segundo par con la misma graduación y de sol que va de regalo. Óptica Estela Hinchuk, 20 años al servicio de la salud visual. Y le damos la bienvenida ahora para hablar del proyecto que él mismo plantea. Es el diputado del Partido Nacional, Pedro Gisdonian. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, es un placer estar junto a usted esta tarde. Bien, a ver, para no errar, le pido que sea usted mismo el que describa el contenido de este proyecto, el alcance, si pretende funcionar a instancias de una parte o son necesarias las dos partes, es quién va a resolver, si un juez o es contractual. A ver, lo escuchamos. ¿Cómo no? Primero hacer una serie de puntualizaciones que son bien importantes para entender y no desviarnos. Esto rige solamente para la materia civil, lo que se está proponiendo, y es pura y exclusivamente ante la evidencia de un hecho extraordinario e impredecible. ¿Qué es hoy? Porque a ver, después de que nos pasó la pandemia, ¿qué es extraordinario? Claro, y incluso antes de lo extraordinario es lo impredecible, porque después que ya hubo pandemias, que hubo tornados, que hubo terremotos, que hubo inundaciones, ¿qué sería impredecible? Que vengan extraterrestres, claro, una invasión extraterrestre. Exacto, por eso yo hago principal hincapié en lo extraordinario, porque impredecible ya cada vez son menos las cosas que quedan. Exacto, entonces bueno, un poco lo que va este artículo justamente es que ante la imposibilidad de una de las partes que de buena fe contrató y dentro de una ecuación económica que las dos partes estuvieron de acuerdo, cuando una parte se ve perjudicada, que puede ser cualquiera de las dos. Deme un ejemplo concreto. Bueno, un ejemplo concreto ahora en esta pandemia puede ser, por ejemplo, una persona que alquiló un local para un local bailable, por ejemplo. Este año que no pudo haber ninguna actividad, generalmente son locales que son onerosos y bueno, al no tener un ingreso no lo puede pagar. Agencias de viaje, tuvimos un caso de una señora que tenía un local de alquiler de vestido de fiesta, digo, no hubo ninguna fiesta, tampoco lo pudo pagar. Tiene que estar muy bien probado y que efectivamente sea a causa del hecho extraordinario que no puede cumplir. ¿Y qué pasa si en realidad también la otra parte, o sea, el dueño del local, puede probar que vive de ese alquiler? Es decir, que si el otro no me paga como habíamos acordado, uno de los dos se va a jorobar, se va a embromar. Exacto. Entonces, bueno, lo que primero siempre se busca... ¿quién prioriza a quién? Es el acuerdo que ha pasado mucho en estas circunstancias, porque lo que prima acá y lo más importante es el tema de la buena fe. Entonces, la parte que se pueda sentir, por ejemplo, como estaban hablando de los arrendamientos, sabemos que hay mucha gente que quizás tiene una pequeña jubilación y un localcito que alquila y con eso vive y, por supuesto, también se puede ver perjudicado. También se puede ver perjudicado de tener un inquilino que sabe que va a ser un desalojo por mal pagador y va a estar 1 año y medio y no va a cobrar nunca y se va a quedar con un embargo precioso y nunca va a tener un ingreso. Entonces, está bueno también señalar que puede ser cualquiera de las dos y la parte perjudicada a veces también son las dos. Entonces, bueno, cuando hay buena fe y hay acuerdo, es entre las partes. Si no, una se presenta y es un juez el que termina... Yo iba a decir eso, porque si hay acuerdo entre las partes, ¿para qué necesitamos una ley? Igual es importante algo que no necesariamente es la rescisión, sino que el juez lo que puede hacer es equilibrar. Exacto. O sea, si es desproporcionado lo que se había acordado porque se había previsto, bueno, yo te alquilo el local por 50.000 pesos porque sé que vos vas a ganar 150 y de golpe quedaste en cero. Bueno, ¿cuánto puede, y lo va a medir un juez si no hay acuerdo, cuánto puede llegar a pagar este hombre? ¿10.000 pesos? Ahora, ¿se calculará también que en el momento en que la situación se normalice... ¿Se vuelva al contrato inicial? Bueno, justamente al momento de buscar primero la conciliación, se va a prever el plazo, puede ser durante unos meses capaz, que se pueda diferir el pago también, capaz que dice, bueno, seguimos con el contrato, pero en vez de pagártelo estos meses, me lo empezás a pagar a partir del año que viene, y bueno, eso es un acuerdo de las partes, y si no existe por parte del deudor, del que se siente que no puede cumplir una posibilidad de un arreglo que él pueda llegar a pagar, bueno, le puede solicitar al juez y el juez, entendiendo que está justamente con incapacidad de cumplir, rescindir el contrato. Qué interesante, ¿no? Porque en realidad, a ver, en los hechos y en lo que es el negocio inmobiliario y de arrendamientos, se ha visto clarísimo. Yo creo que desde el 1 de marzo, desde que se declaró el 13, el 12, ¿no? La emergencia sanitaria. Quienes tenían acuerdos de arrendamiento y demás, hubo gente muy bien que celebró
este tipo de acuerdos sin necesidad de ninguna ley, que rebajó el alquiler, que cuando se le presentaba a alguien que ya no te puedo pagar. Y hubo gente que se avivó, que podía perfectamente pagarlo y si hacía el que no podía, o gente que podría haber cobrado menos y también dijo no. Entonces es muy interesante que aparezca un proyecto que pueda regular y no dejar librado a... Una figura ¿no? objetiva. Exacto. Está muy bueno eso. Ahora, ¿no atentaría este proyecto contra un concepto que ha sido históricamente siempre muy preciado y valorado aquí en nuestro país y es eso de la certeza jurídica? La doctrina uruguaya y la jurisprudencia ha sido, como decías vos, casi unánime, en definitiva, en no tocar Claro. los contratos. Sí. Esto que estamos planteando no es una novedad en el derecho internacional, existe las democracias más liberales, está en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Argentina y en Brasil también rige. En Paraguay. Entonces, en Paraguay también, Bueno. digo, y ha funcionado en todos los lugares. Por eso es bien importante la presencia de un juez y la carga de la prueba, ¿no? Que esté efectivamente bien probado y que la buena fe, que es la base de todo, porque también es cuestionable que una persona, sabiendo que la otra no le puede pagar, le exija un cobro. Bueno, ahí está actuando de buena fe o no, sabiendo que la otra parte no lo puede hacer. Entonces, para que exista un contrato tiene que haber buena fe de las dos partes. Bueno, y este caso sería una forma también de que exista esa posibilidad. Bien. Que creo, perdón, cortito, es que al existir esa posibilidad también estoy seguro que va a haber mayor cantidad de acuerdos previos, porque saben que después en un proceso posterior se le puede terminar dando la razón. Entonces, ¿para qué ir a un juicio si nos podemos poner de acuerdo sabiendo que el juez va a fallar en favor del que de verdad no puede cumplir? Bien. ¿Nadie advierte dificultades en esto? ¿No hay por acá? Y perdón, una pregunta antes. ¿Incluye todos los arrendamientos? ¿Arrendamientos rurales también? Son contratos civiles. Todo lo que sea civil está regido, no son solamente los arrendamientos, incluso puede ser deudas con contratos de servicios, que bueno, que por distintas circunstancias la persona no lo puede probar, o sea, tiene que probarlo muy bien, por supuesto. Por eso es bien importante la presencia de un juez. ¿Qué hay de las Ahora, pensiones alimenticias, por ejemplo? De las pensiones alimenticias. Bueno, pero eso ya, por ejemplo. eso ya son temas que son de familia. Por eso le digo, no son se temas puede tocar. civiles. Eso no estaría entrando. Bien. Hay un Nada claro que tenga que ver con acuerdos de divorcio y esas cosas. No, acá lo que sí son todo lo que son contratos civiles y acuerdos en esa materia. Digo, y efectivamente que esté probado que la imposibilidad de cumplir con ese contrato, ¿no? Digo, por eso no es tan sencillo, tampoco, no es que una persona, por ejemplo, como hablaban de los alquileres, alquila un local, no le vende nada a nadie y se presenta porque hay una pandemia y le van a dar la rescisión. Esto requiere una carga de prueba importante. Hay un ejemplo claro y es el que tiene que ver con el seguro de paro parcial, en particular, que ha sido una implementación, una herramienta, yo creo, bien interesante, que se ha puesto en marcha en medio de esta situación inédita y también especial, no solamente a nivel de nuestro país, sino del mundo, pero que te reduce al 50% tus ingresos. Claro. Y ahora se ha extendido hasta el próximo 31 de marzo. Probablemente se pueda seguir extendiendo un poco más. Ahí se da esa situación, de que yo puedo haber contratado un alquiler, teniendo en cuenta que iba a tener el 100% de mis ingresos y 2 meses después se reduce a la mitad. ¿A partir de cuándo entraría a regir eso? Porque una cosa es que yo haya alquilado pre-pandemia y otra cosa en el medio de todo el proceso de la pandemia. Claro. Si alquilé la semana pasada, me vas a decir, bueno, pero sí, ya sabías. No hay impresibilidad. No, claro, por eso le decía el tema justamente de la prueba. O sea, si efectivamente hay un acuerdo que se celebró ya con la pandemia, no se puede alegar que es un hecho predecible porque ya está pasando. Tiene que haber un cambio de condiciones notorias, claro, exacto. Y para que se produzca el daño. Por algo que no podían prever de ninguna manera. Y que no es que te fue mal. No puede ser eso. ¿Por qué no hacerlo puntual? Pero entonces, por básicamente, esta situación? Porque puede pasar otros casos, como por ejemplo inundaciones de gran medida, tornados. Eventualmente, ahora el Poder Ejecutivo mandó este proyecto de ley para limitar el derecho a reunión, ¿verdad? Sí. Y se aprobó la ley, pero es por 60 días con opción. Ya está. ¿Por qué no se puede hacer igual? Porque no es solo para la pandemia. Eventualmente, en otras circunstancias, podemos volver una ley de emergencia. Pero ¿por qué cambiar todas las reglas de juego? Porque acá le estás cambiando la regla de juego al mercado. Es el Estado metiéndole una pata al mercado. Y el mercado se ha regulado hasta ahora entre privados de la forma más conveniente. Yo conozco muchísima gente, y en algún caso hasta me incluyo, no en arrendamiento, pero en otros casos, de haber hablado frente a la pandemia y de haber resuelto. Bueno, más conveniente, hay una enorme cantidad. ¿Por qué? ¿Qué necesidad de meter la pata ahí adentro? Vos decías, el mercado lo ha solucionado de la manera más conveniente para todos. ¿Para todos? Bueno, para la mayoría. Siempre hay grandes perdedores y grandes ganadores. Capaz que esto podría emparejar, ¿o no? Esto es un inciso que se agrega al 1431, Sí, la última parte de la decisión.
Digo, yo lo veo fantástico. Claro, pero el 1431 es distinto y sin entrar en cuestiones jurídicas, claro, el exacto. 1431 lo que impide es a quien sufrió el daño porque el deudor no le pudo pagar solicitar la rescisión. Exacto. Acá me parece Pero que yo está mirado desde la otra pata, desde la parte perjudicada, Claro, que no es porque quien está cobrando, sino quien no puede pagar. Y aparte algo fundamental, que hasta ahora no existía, la potestad del juez de regular el contrato entre las partes. Eso es fundamental. Sí, sí. Eso es fundamental, porque no se busca que caigan los contratos. Porque, No, al contrario. Al contrario, lo que se busca es que continúen los contratos y que las partes no sean perjudicadas. Exacto, que Creo pueda pasar. creo que la esencia, me parece por lo que yo estuve leyendo, la esencia de esto es eso que es fundamental. Todas las partes que contratan, ¿cuál es su mayor necesidad? Que el contrato continúe. En el caso de los alquileres, yo tengo el local comercial, el caso que pusimos que es el caso más, pero debe ser por tema de suba de moneda extranjera en préstamo, ejemplo, ¿no? O sea, se dan muchísimas cosas. Yo tengo el alquiler, soy dueño de un garage, lo que fuere. Lo alquilo. ¿Yo qué quiero? Que me pague el alquiler. No quiero hacerle un juicio, desalojarlo, la garantía, después no le puedo cobrar, está todo divino. No me interesa. Y si yo soy inquilino, ¿yo qué quiero? Yo quiero usarlo. Claro. O sea, me parece que la esencia del proyecto es fundamental. Es Estaba evitar faltando. injusticias, me parece. Sí. Injusticias que terminen Parece- siendo en detrimento de Sí. las partes más perjudicadas. Vos ponías el caso de los dueños de los locales bailables Obvio. que tienen alquileres. Yo tengo varios conocidos y amigos que han negociado, no han llegado a esta instancia, primero porque no estaba, y segundo porque hubo muy buena fe por parte de los dueños, De que unos y de entendieron otros, claro. que no había manera y que, como él decía, y bueno, y que te haga un desalojo, mal pagador, o sea, termina siendo mucho más complicado. Entonces me parece muy acertado en este momento. Y en cuanto al plazo, hacer una modificación del Código Civil es imposible hacerlo con un plazo. Uno lo tiene que hacer previendo que otras situaciones excepcionales pueden pasar, porque si no estamos como en el Código del Proceso Penal, Sí, que estamos sacando y poniendo, modificando, y termina, eso sí, generando una inseguridad jurídica muy grave. A ver, Margarit. Sí, yo tengo, primero, me encantaría que fuera atendiendo una situación puntual y no una cosa permanente que cambie las reglas. Pero pará. Pero No además- es permanente porque siempre está ligado a situaciones extraordinarias o Claro, imprevisibles. y Que queda per se las interpretación. Dios cuando se quiera dice no nos pasen todos los años situación dramas como extraordinaria, esto. Porque... Pero eso es una cosa. Situación extraordinaria, ¿cómo se define situación extraordinaria? Y si se te vuela un que- techo, que capaz, sale- si no Esperá, esperá. podés... Una pregunta ¿cómo se define situación extraordinaria? Primero, ahora está clarísimo, hay una pandemia, gente, siento... Es más, hay una emergencia sanitaria. Pero además yo te quiero preguntar otra cosa que también es una valoración subjetiva, porque hacer un contrato de alquiler o un arrendamiento o lo que sea es asumir un compromiso. Primero, no hay una parte débil y una parte fuerte. Son dos partes que hacen un negocio. Hay una parte que tiene más poder económico porque tiene el bien y hay una parte que tiene menos poder económico que aquella. Pero no es una parte débil y una parte fuerte. A la hora de concretar la operación, las dos partes son iguales y de hecho así está establecido. Han habido capitalistas, dueños de propiedades, perjudicados durante mucho tiempo, que no han podido sacar a los inquilinos, con inquilinos que se han pasado de vivo años. Está lleno de esos ejemplos. O sea, hay perjudicados, gente que no puede pagar porque se quedó sin trabajo y hay perjudicados de los otros que tampoco. O sea, hay de los dos perjudicados. Yo la pregunta, y es una valoración subjetiva, pero que puede darse. Cuando digo que es asumir un compromiso, cuando uno asume un compromiso, con toda la responsabilidad del caso, para la gente que tiene responsabilidad, es asumir un compromiso que vas a poder cumplir y en la medida por una causa mayor que no lo puedas cumplir, la ley ya te ampara, básicamente te ampara. Si demostrás en la ley, en la justicia que vos no podés cumplir, la ley te ampara. Pero independientemente de eso, y la valoración subjetiva que yo te pido es, ¿no puede esto desestimular la asunción de compromisos serios por parte de algunos? Quiero decir, alguien que alquila dice, bueno, total, después, si se me complica, no lo puedo pagar, no importa, porque la ley me ampara. Es decir, de alguna manera no alimenta una falta de compromiso frente a la relación contractual. Sí, son varias cosas las que manejaste. Primero, yo nunca hablé de una parte perjudicada, incluso con el alquiler puse el ejemplo de que puede ser el arrendador el perjudicado. Porque acá se mencionó siempre la parte más débil. Cualquiera de las dos la parte partes más puede ser, digo, porque se puede ver perjudicado el arrendador que no cobra el alquiler también, sabiendo que no le van a pagar. Y puede él también, está previsto que pueda ser él el que comparezca a pedir esto. Nosotros lo que creemos primero es que no va a existir eso porque primero tiene que haber un hecho extraordinario. O sea, uno va de buena fe y contrata y asume el compromiso
con la realidad que tiene a la vista y con lo que pueda haber que pasa dentro de lo que puede ser una inundación, pero puede ser, vos me preguntabas lo que era extraordinario. Si llueve el triple de lo que llueve siempre, es un hecho extraordinario. O sea, en este caso, cuando vos te comprometés a asumir en este caso un alquiler, o puede ser apagar el cable, y bueno, y de golpe te quedaste sin trabajo y no podés pagarlo más, pero de verdad está comprobado, o estás en el seguro de paro parcial, o estás en el seguro de paro total, o tenés el despido. Entonces, me parece que la incertidumbre no se da porque es solamente ante un hecho extraordinario. Entonces, y cuando lo determina el juez, ¿no? Entonces, de aprobarse ese proyecto en esta emergencia sanitaria, quienes no pueden pagar las tarifas públicas, no las pagan y listo. Yo creo que con esto lo que se va a llevar es justamente a que exista que de hecho se han venido permitiendo, ¿no? O sea, se han venido... Bueno, a nadie le cortan a mí me cortaron Antel porque ¿cuánto no paga? No, un mes. No a mí. Qué raro. No. Antel cambió de golpe y sin aviso las políticas de cortes y hubo un escándalo en Twitter y en las redes sociales. Te olvidabas de pagar un mes, que fue mi caso, porque por ¿Ahora, suerte... este año? Sí, señora. Desde hace 3 meses está pasando eso. Cuando hablamos de teletrabajo, cuando hablamos de un montón de... Un mes de impago y te cortaban y sin aviso. Cuando antes, en marzo, fue todo, vámonos, Sí, y paz, todo obviamente. Genial. Ojalá empiecen a llegar los mensajes de todas las personas que les pasó. Con un mes solo no te cortan. Sí, señor. Tiene que ser ojalá 2 meses empiecen a vencidos. bueno, Tiene que ser 2 meses vencidos. Bueno, ojalá empiecen a llegar los fíjate bien, mensajes. capaz que tenías 2 meses vencidos no y tenía. no te acordás. No, me acuerdo perfecto. ¿Qué tiene que ver eso Todavía con el Alzheimer 14? no tengo, Margarita. No, lo que estoy... A ver, no me imaginé que iba a surgir esta discusión. Lo que sí planteaba es, bueno, si bien hemos escuchado autoridades decir, por eso me sorprende mucho esto que contás, Dayana. Sí, a mí que, también. A nadie se le ha cortado el agua, a nadie se le ha cortado de no poder pagar. Ahora, tarde o temprano te la van a cortar, a menos que se apruebe este proyecto y, por ejemplo, se pueda demostrar a las personas que no tienen cómo, no pueden pagar luz, agua, ¿no? ¿Y cómo hacen los entes públicos? Si eso, porque también hay que ponerse del otro lado, como decía Marguerite, con quien no coincido en la mayoría, en el 90% de las cosas, pero en esto le voy a la derecha. Acá 99, hay muchas, 99,9%. Bueno, pero si hay un juez determinando, ¿no? Claro, pero digo, si es multitudinario, por ejemplo, el pedido de gente que no puede pagarle a los entes públicos las tarifas por una situación extraordinaria, teniendo en cuenta que la pandemia puede empeorar, ¿no? Claramente, y que la situación laboral también. ¿Cómo asumen los costos los entes estatales para seguir brindándonos los servicios? Pero ¿Eso va a ser ahí- un problema que se va a plantear? Ahí me parece, para agregar a la pregunta, creo que ahí se llega a lo que es la rescisión del contrato, me parece a mí. Porque si en definitiva yo no tengo trabajo y no puedo pagar la luz o lo que fuere, quizás no me manden al clearing, Claro. la empresa, por la deuda que yo tengo, pero yo como juez rescindo el contrato. Ni te mando al clearing, pero no te doy más el servicio. Pero te creo que dejo sin podría luz. ser algo así. Pero te dejó sin Y luz. aparte de los daños y perjuicios, que también se suman Aparte. cuando hay una deuda. Generalmente en los entes autónomos y todo, ha habido una facilidad de pago, se le ha dado a las personas poder ir y financiar cuando no pueden pagar del todo y se evita el corte. La idea con esto, hoy en día estamos en medio de una pandemia y hay mucha gente que también ha tenido dificultades para pagar y bueno, de alguna manera lo ha pagado y si no, se lo ha financiado. Tampoco creo que van a ser multitudes que van a ocurrir a un juzgado a probar que cuando de golpe las tarifas de agua, por ejemplo, son 500 pesos, va a gastar más en un timbre que en lo que puede ser una factura. ¿Cómo haces Para mensajes, Perdón. porque dijeron, ojalá lleguen mensajes sobre el tema del... Mira, avísenle a Dayana que cortan Antel fijo con 2 meses vencidos. Claro. Otro, es mentira que sea desde ahora. Antel con datos hace años lo cortan al mes. Otro, mentira, yo pasé 3 meses sin pagar el teléfono y fecha? nunca Antel lo cortó. ¿En qué fechas? Porque estoy hablando de Otro, hace me da 3 meses risa, esta con un parte. mes le cortaron Antel, eso es una gran mentira, te lo cortan con 2 meses. Ay, digo, todos viven experiencias Todos tienen distintas cosas en este distintas. país. Bueno, Es increíble. conclusión, Sí. paguen la Hay que tarifa, pagar, muchachos, hay que paguen. pagar. Seguro. Para evitar cortes. Si podés, Pague. pagala. Si se puede, no pague. podés. Quisiera hacer una pregunta sobre el tema del sí. contrato. ¿Cuándo se aprueba el proyecto? ¿Cuándo entra en vigencia? ¿Inmediatamente? ¿Con retroactividad? No, ¿A los imagínate. contratos nuevos? No, o sea, lo que se cumplió del contrato ya está cumplido y eso no, o sea, no tiene efecto retroactivo. No, eso no. Ahora, lo que puede pasar... Pero lo que falta cumplir, falta no, un año. lo que falta cumplir, si está vigente y bueno, a partir de que surge... ¿Y cómo haces para parar a todos los que se quieren ir y como tienen contrato no pueden y se amparan en esto? Decir, vamos arriba que hay pandemia. Pero tiene que probar que no puede pagar.
No es tan sencillo, o sea, por eso le digo, no es automático, ese juez. ¿Qué hay de el los que lo determina. préstamos? Alguien preguntaba por aquí si yo pedía un préstamo en una institución financiera y no puedo pagar. Bueno, ahí hay Muy buena pregunta. una discusión bien importante con todo lo que son las relaciones de consumo, como hablábamos hoy, que subsidiariamente se rigen también por lo que dice el Código Civil. Y bueno, en este caso sí, lo que habría sería una previsión de que en caso de que no pudiera pagar, buscar una refinanciación o algo, por más que hay un contrato firmado y bueno, y hay que tratar dentro de las condiciones de que se le encuentre una salida. Pero ¿Y sí, estarían dispuestas las entidades financieras a esto? bueno, digo, a ver, esto es una solución que se está proponiendo, que por supuesto es revisable, va a entrar en una comisión que la va a tratar y por supuesto que todo es perfectible. Nosotros fuimos con un equipo de más de 15 personas trabajando y bueno, y puede generar situaciones que alguna persona también pueda traer a ver, en este caso, como hablábamos hoy de lo débil o de lo fuerte, una institución financiera puede tener también algún caso de estos, pero bueno, en definitiva tampoco podemos condenar a un emprendedor a que, bueno, por el medio de una pandemia y se haya quedado sin trabajo, no poder trabajar nunca más porque va a quedar embargado, va a quedar en el clearing, nunca más le van a dar un crédito. Me parece que es una forma de buscar... ¿Y cómo viene en el Parlamento Bien. la posibilidad de aprobarlo? Hemos tenido conversaciones más que nada informales, porque recién lo presentamos la semana pasada, y bueno, y hay opiniones de todo, y en la academia también, porque es un tema que va a dar... coalición? Va a dar un devoto. Sí, yo lo he hablado personalmente y bueno, la mayoría entendía que, bueno, en determinadas circunstancias como esta, parece que está bueno también actualizar un código que tiene más de 150 años. Entonces me parece que está bueno eso, ¿no? Y va a ser muy importante en el tema de garantías para los préstamos en moneda extranjera. Creo que eso es fundamental. Ah, pero ahí alcanza el cambio del movimiento del dólar a nivel internacional. Eso ¿Eso vendría a ser una situación extraordinaria o ya sabemos? Que vos no, pero vos cuando contratás en dólares, si bien en algún contrato se prevé que se pagará tantas cantidades de cuotas en un préstamo hipotecario, por ejemplo, el tanto por ciento, pero Me preguntan si el por dólar qué está pasa de con tal los a tal deudores del medida, BHU en UR, mirá. No, a ver, lo que pasó que decía él, por ejemplo, cuando fue lo de la tablita en el 2002, mucha gente apeló a esto se llama la teoría de la excesiva onerosidad. Que claro, cuando se da un cambio, que el dólar se va al doble o el triple, o sea, no porque suba lo que normalmente sube, se puede presentar a pedir esto. Tiene que ser algo que efectivamente sea totalmente extraordinario, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, si se logra comprobar, podría haber una posibilidad de haber un tipo de refinanciación distinta, porque si alguien de buena fe asumió una deuda para pagar, no sé, $200 por mes y ahora son 20 pesos y el mes que viene pasan a ser 40, bueno, efectivamente la persona no puede pagar y no fue porque no quiera, es porque... Bueno, pero esa realidad la están viviendo los deudores en UR desde el BHU hace rato. Sí, pero el hipotecario ¿Y te qué dio una pasa? posibilidad de financiación, ¿eh? Y han hecho- Obligatoria, salvo que vos me mandaras un mensaje explicando que no querías salir del El sistema, precio de lo el que ellos 50%. compraron es 40 veces más a través del tiempo de lo que hubiera costado en su momento. O sea, de verdad tienen una situación muy compleja. Con los No famosos podrían colgamentos y todo. Claro, no, los famosos colgamentos. No podrían aprovechar un proyecto de esta naturaleza para, bueno, arreglar un poco esa situación. Está el tema del hecho extraordinario, por eso le decía, este caso rige solamente ante un hecho extraordinario, no El es Banco para Hipotecario cualquier se deuda sabe. ni en cualquier momento. Eso es Está, así. ahora, Eso hay que buscar una solución particular para eso. Ahora, la emergencia sanitaria, además de haber ya dejado en muy mala situación a mucha gente, desde el momento en que se va a continuar con las dificultades y que ya incluso los analistas advierten, bueno, que el 2021 desde la perspectiva económica va a ser muy parecido al 2020, al menos el primer trimestre, el primer semestre, de apoyarse ese proyecto. ¿Corre ampararse en esta pandemia? No, los contratos que ya están rigiendo y bueno, los nuevos, como decíamos hoy, ya no es impredecible que estamos viviendo una pandemia. Era un poco lo que hablábamos hoy. A ver, si vos ya ahora, sabiendo que estamos ante esta actividad, ante esta pandemia, y vos igual contratás, digo, en ese caso, el juez cuando lo va a venir dice, no, vos cuando contrataste ya sabías que estaba esto y no vas a poder surtir efectos. Lo que hablábamos era de los que ya venían de antes, sí, bueno, a partir de lo que ya está cumplido, que eso no se puede tocar, para adelante sí. Tú estás, sos gobierno, digamos, perteneces a la colectividad de gobierno. ¿Lo chequeaste con tus colegas diputados, con la bancada? ¿Lo hablaste Acaba de preguntar. ¿Lo hablaste con la ministra de Economía? No, a mí me parece que esto, más allá de un tema económico, es un tema de justicia y de buena fe contractual. Yo entiendo acá que más que un perjuicio lo que se está buscando es que los contratos sigan y que no haya perjuicios aún mayores.
Yo creo que la gente que no puede cumplir, en definitiva, termina perdiendo el que no cumple, al que le debe, y termina siendo un perjuicio aún superior al que habría con Está clarísimo la naturaleza de la intención. Pero entonces, ¿por qué se lleva al extremo de que tenga que tratarse de una situación extraordinaria e impredecible, que nos vamos quedando con invasión extraterrestre como única cosa ya que pueda llegar a ser no predecible? ¿Entiende a lo que voy? Porque sí, por procurar... Pero es extraordinario, ¿no? No, porque no predecible es una inundación, no la puedes prever, sucede. Y es extraordinario igual. ¿Tiene que ser una u otra? En realidad, extraordinaria incluye también lo impredecible, o sea, lo que salga del normal transcurso de las cosas, ¿no? En este caso, bueno, ya hubo una inundación, pero bueno, hay una inundación de grandes dimensiones y es un hecho extraordinario que llueva tanto. Y bueno, ¿Te imaginas ahí al estaría Agro entonces comparando. planteando a UTE, ¿no? Bueno, entonces que se les rebaje las tarifas para los costos productivos porque no llueve lo suficiente o porque... Sí. Lo que pasa es que yo veo acá, es para terminar el contrato. Es decir, vos vas y decís no podés pagar, no es ir y decir Hagamos un voy a seguir contrato, viviendo sí. acá sin pagarte. Si estás en un seguro de paro parcial, por ejemplo, capaz que te pueden bajar a la mitad y decir, bueno, la otra mitad te la empiezo a pagar a partir de... ¿Y eso quién lo determina? ¿El juez? Bueno, lo pueden coordinar las partes primero. Si no llegan a un acuerdo, el juez puede proponer, a ver, de alguna manera, y bueno, si no hay forma de que ninguno de los dos cedan y se pongan de acuerdo, se rescinden. Claro. Claro. Sí, o sea, Lo cual es una es un situación- gran logro, perdóname, Pepe, poder rescindir un contrato cuando uno no tiene cómo pagarlo ante una situación extraordinaria. Porque quedar atado a que se te condene la vida por tener una deuda cuando vos sos rehén de una situación que no pudiste manejar, o sea que me parece un gran logro ya eso. Y, por ejemplo, también, hoy hablábamos de los dueños de los locales también, miren que es un perjuicio muy grande. Claro. Por ejemplo, un depósito que trabaja con importaciones, que no ha podido recibir, y está 1 año y medio con alquileres que capaz que son 100.000 pesos, de una deuda de 1,5 millones que se lo puede alquilar a otro, y En en ese otro rubro que tiempo funcione. también lo puede alquilar. Entonces, está bien. me parece que es una solución que está buena, que está recontra comprobada en todos lados, que ha funcionado bien. A ver, le estoy hablando de Inglaterra, de Alemania, de Francia, no son ni sociedades, ni gobiernos ni autoritarios, ni populistas. Digo, cuando están dadas las garantías, es una buena herramienta para, en definitiva, colaborar con la buena fe. El formato es de alguna manera como el Consejo de Salarios, es decir, las dos partes se juntan, trabajadores y empresarios. Ahora, si no se ponen de acuerdo, interviene el Estado allí. La UDE. ¿Me permiten, 98% de acuerdo. leer un mensaje? ¿Cómo no? Los contratos deben respetarse como la ley de las partes. Empecemos por un principio básico y apoyado con el concepto pacta sunt servanda. Más de un televidente lo trae a colación, por eso lo estoy leyendo. Para causas imprevisibles o extraordinarias se prevé el caso fortuito o fuerza mayor y la causal de causa extraña al contrato, ambos previstos en el Código Civil. Por lo cual podría preguntarse entonces por qué sería necesario este proyecto de ley. Sí, y ustedes hoy hablaban del contrato de UPM. UPM. Sí. Si está previsto en el Código Civil, ¿para qué se puso lo de la pandemia? Existen las disposiciones, pero está bueno en este caso, esta herramienta para los casos como este que estamos viviendo, extraordinarios, el tema de la causa mayor y la fuerza es más complicado para... Pues se puede prever en el contrato. Cuando uno contrata un seguro, por ejemplo, el seguro te cubre, y te cubre eventos extraordinarios. Si está previsto en el contrato, o no va a te seguir cubre. rigiendo, ¿no? Porque, digo, Por eso, pero se puede estar escrito en el contrato y ya está Pero ¿cuál es solucionado. el caso del extraordinario puede estar o no. Entonces, me está bueno que esté también en el código, porque si no está, digo, que se pueda aplicar también. Claro. Pasa Aparte, hasta con boletos de reserva de bienes. Claro. Ahora pasó mucho también con argentinos que iban a comprar acá y cuando se cerraron las fronteras no podían venir y se cancelaban los boletos de reserva y había multas previstas. Bueno, ahí está el tema de la causa extraña, pero si no estaba previsto, le cobraba la multa y después era otro proceso mucho más largo después y más caro y daños y perjuicios. Es una herramienta que es distinta a lo que está previsto ahora en el Por Código ejemplo, los que y que hay muchísima gente, que por ahí, antes de la pandemia, uno había comprado un boleto de avión para viajar a X lugar. ¿Ah? Y la agencia de viajes te la va Estirando y estirando. tirando y te va diciendo, no, viajás en julio, después viajás en septiembre. Ahora te dicen que vas a viajar en Semana de Turismo, Semana Santa del 2021, que como viene la cosa, ya se sabe que no. Pero no te devuelven la plata. Bueno, pero ahí tenés otro caso, ¿ves? Por ejemplo, que... Si este proyecto de ley estuviera vigente.
Bueno, ahí está también el tema de la empresa. O sea, la empresa aérea tampoco tenía la certeza ni sabía que... Esto no es una empresa aérea, esto es una agencia de viajes. Bueno, una agencia de viajes. Tampoco tenía... Yo le pagué a la agencia de viajes el boleto, no a la empresa La aérea. agencia de viajes se excepciona diciendo que no hay aerolíneas No hay para aviones poder para volar. Y no podés sé, volar. pero yo... Ni aeropuerto de ¿Y destino. qué Esto es hizo un con mi caso de que dinero, la entonces? parte perjudicada... ¿Para qué hizo la agencia de viajes con mi dinero mientras? Claro. Bueno, lo pudo dar pago a la aerolínea y bueno, y quedó porque como no hay En vuelos, la mayoría de los no puede casos cumplir. han pagado a las Claro. aerolíneas, sí, y no es que se quede la agencia con el dinero. La que se está quedando con el dinero es la aerolínea. Y en realidad no está cumpliendo por una causa externa, un hecho extraordinario. Por eso no hay una parte débil que es siempre una. O sea, puede ser cualquiera Aparte, de las dos No, partes. pero entonces un juez que diría, bueno, mijita, devuélvanle un poco, entonces. No, pero ahí ¿O el qué? juez, Porque para mí era el ahorro del año ese viaje, ponele. Está bien, pero ¿entendés? el avión no sale, entonces ¿cómo te vas a ir? Entonces, por eso, digo, puede ser cualquiera de las dos la parte perjudicada. Por eso no es la parte débil. Y si Los compras- es la parte que jueces se contentos, perjudica. Juanito. compras un bien, una moto, un auto, Como una no casa, tenían la compraste- trabajo, claro. La compraste financiada, una moto, una casa, un auto, y la estás usando, estás viviendo en la casa, la compraste a 5 años, a la tercera te viene la pandemia, te echan del laburo, no puedes pagar la cuota, ¿qué haces? Bueno, en esos casos tendría que haber una prueba y bueno, y determinar si en definitiva se puede aplicar o no. A ver, esto es un Entregás la proyecto- casa, te quedás y no pagás. ¿cómo? Bueno, Eso hay que preguntárselo al juez cuando es lo una vayas a posibilidad, demandar y le o sea, pregunte. eso parte claro. también de la reglamentación que va a tener posterior. A ver, nosotros estamos presentando un proyecto que trabajamos duro y todo, y que por supuesto está abierto a la discusión y va a tener un montón Ahora, de ¿cómo cambios. molesta? Ojalá que tenga un montón de cambios. Perdóname, ¿cómo molesta cuando es algo que puede llegar a beneficiar así el más débil? Y sin embargo no molesta cuando se dice que los trabajadores pueden no cobrar lo que le corresponde por salario vacacional y por aguinaldo. Me llama la atención cómo no pensamos en todas las partes y sí duele cuando puede afectarse nuestro bolsillo. A mí me llama la atención, te veo muy insistente, Margarí, en el hecho de por qué reglamentarlo, por qué ponerlo en el código. Y no entiendo cuál es el problema. ¿Cuál sería la desventaja de que en el código, dentro del Qué artículo, raro. esté? Qué raro que traigas eso de las licencias. ¿Por qué traes lo de la licencia? Porque ahí era notoriamente perjudicada Pero la si- parte más débil. Pero quizás si vos me hubieras escuchado Sí. cuando hablamos de ese tema, que no es hoy, Sí. otro día que hablamos, Sí. yo me manifesté acá, en este mismo programa, en este mismo lugar, totalmente contrario a ese proyecto de ley. Bueno, perfecto, me parece Listo. genial. Pero ¿por qué eso, molesta tanto? perdiste una excelente oportunidad de callarte la boca. Perfecta. Ay, Margarí, Disculpen, señor. ¿sabés que yo hoy me levanté Realmente. para que vos me Miren, mandaras a ¿saben? callar la boca? Vamos a hacer Fue una para cosa. eso. Le damos la pero dijiste palabra, para eso, me levanté panelistas, para eso, por favor. conseguí el día. Le damos la palabra porque se nos va el bloque para reflexión final entonces para nuestro invitado, volviendo al tema central, por Bueno, favor. no, básicamente lo que estamos buscando con esto es buscar el equilibrio inicial de cuando se firmó un contrato. Y bueno, ante un hecho que ninguna de las partes podía prever, Equilibrio inicial. Mira, eso es una expresión bien ilustrativa. o sea, justamente cuando uno suscribe un contrato lo hace de buena fe y queriendo cumplir con las circunstancias que tienen cualquiera de las dos partes. Ahora, ante el advenimiento de un hecho que ninguno podía prever, antes de caer en incumplimiento, en sanciones, en tener, aparte, bueno, ahora que estamos con la pandemia tan complicado, víctimas desde el punto de vista de la salud, también desde el punto de vista comercial. Acá lo que se busca es que sigan surtiendo efecto los contratos y que la gente pueda seguir, en definitiva, trabajando y cumpliendo, que es lo que buscamos. Que también fue lo que buscamos, ya que estaban discutiendo de lo de la ley. Mire que ahí hay un punto que es bien importante y es una realidad que están viviendo muchas empresas hoy, No, ni que hablar. que nosotros, desde el punto de vista laboral, no creemos que haya nada más importante para un trabajador que tener trabajo. Y hoy hay un montón de empresas que si se los obligaba a tomar determinadas decisiones, lamentablemente no iban a poder seguir dándole trabajo a toda esa gente. Entonces, ante una situación extraordinaria, a veces también es necesario tomar medidas extraordinarias que son muchas veces no las más felices, sino las que más queremos, pero el Uruguay hoy está necesitando mucho de eso también. Diputado, muchísimas gracias por placer. habernos acompañado hoy. Que tenga, bueno, felices fiestas. Igualmente para ¿Tuvieron que ustedes. decir, no les cuesta decir felices Horrible. fiestas? en este Que no se 2020? termine más este año porque el que viene No complicado. sé, en definitiva que pase lo mejor posible. Muchas gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa y ya venimos con otros temas.